muy importantes en el cuerpo y que repercuten sobre la calidad de vida del individuo, nada más y nada menos que la marcha, es decir, el movimiento del cuerpo humano. Por lo tanto, establecer prioridad en el tratamiento temprano va a hacer la diferencia entre un paciente que se recupera y otro paciente que lo da por visto y muchas veces se enfrenta a situaciones como la cirugía. O sea, estamos hablando de la palabra prevención, ¿verdad? Así Desde el es. inicio. Por cierto, hablando de prevención, vamos a prevenir el almuerzo que vamos a hacer hoy para que todos nuestros televidentes lo puedan compartir en su casa. ¿Te gusta la comida? Perdón, la comida no, la comida nos gusta a todos. ¿Te gusta la cocina? Por supuesto ¿Cuál que es sí. tu plato preferido? Mira, los vegetales de verdad para mí son mi preferencia y aquí tú me tienes extasiado ¿En serio? porque yo vengo de comer vegetales cada vez más aún y ahora con la comida china, uff, ¿Sabes, Leopoldo? Que yo buenísimo. estoy viendo, sobre todo desde que existe la palabra COVID, que la tendencia a consumir vegetales y hortalizas ha incrementado bastante. Me imagino que es por la parte de que se habla del hierro, de las vitaminas como tal, para alimentar o incrementar el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, fíjate, esta receta que nos la han pedido mucho en las redes, porque, oye, como lo dije hace ratico, yo creo que el mejor arroz chino es el que se hace en Venezuela. Así como el mejor pasticho lo hacemos nosotros también. O sea, nosotros tenemos una posibilidad como venezolanos de dar nuestra sazón y nuestro sabor a platos específicos de muchos países. También lo reitero, ejemplo con el chupe. El chupe, que es un plato peruano, el que hacemos nosotros, queda muy sabroso. Porque está nuestra sazón, está nuestra tendencia familiar, Nuestra pasión. nuestra pasión. Tú acabas de decir la palabra clave de eso, y esto es lo que es Cocina con Juan C. Es pasión, es cocina. Pero vamos a mencionar los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este rico arroz chino. Para ello requerimos medio kilo de arroz blanco precocido. Yo siempre lo hago, ejemplo, el día antes, porque es importante de que lo metamos en la nevera para refrigerarlo, para el día de usarlo esté un poquito duro, esté más compacto. Media taza de cebollín, una taza de repollo, una taza de germinados chinos, media taza de jamón picado, media taza de pechuga de pollo, media taza de camarones, 2 huevos, salsa de soya, aceite y sal y pimienta al gusto. Eso es lo importante. Recuerda lo que siempre decimos, usted va a sazonar o condimentar como a usted le guste, que su familia ya reconoce sus sabores. Por eso es que a veces nosotros podemos usar la misma receta con las mismas cantidades, pero en cada cocina el sabor es diferente. Sobre todo las mamás tienen una forma de sazonar que es automática, sin medida, y que siempre logran esas recetas tradicionales que nos recuerda la memoria y que siempre nos hace seguir el legado. Fíjate, para ir conversando, vamos a hacer la primera parte. Yo voy a agregar un poquito de aceite, el sartén está precalentado, y este lleva pollo y camarones. Usted puede solo hacerlo de pollo. De hecho, lo puede hacer solo de vegetales sin agregar este tipo de proteína. Entonces vamos a colocar un poquito de pollo aquí. Ese sonido mágico cuando Sí. comienzas a sellar el pollo. Colocar por acá, aquí, un poquito. Vamos a buscar un tradicional en toda la cocina venezolana, la famosa cuchara de madera, que es la mejor. Oye, Leopoldo, vamos ahora sí ya a conversar de temas importantes para que esa audiencia que nos está sintonizando tome prevención. Así es. ¿Cómo debemos cuidar las rodillas? Vamos a comenzar con esa parte. Claro que sí. Fíjate algo, las articulaciones en general son elementos que son móviles por naturaleza, es decir, son elementos mecánicos que funcionan en base al movimiento. Para funcionar en base al movimiento, estos elementos mecánicos se unen a través de ciertas estructuras que mantienen la estabilidad. Y es esa estabilidad la fundamental para evitar las lesiones de rodilla en general, igual en la cadera, igual en muchas otras partes del cuerpo. Resulta que la unión entre hueso y hueso va a estar determinada por la articulación que va a estar recubierta con un cartílago. ¿Qué es el cartílago? El cartílago es una especie de capa como de cerámica que va a recubrir esa parte ósea y va a estar ciertamente alejada del otro cartílago u otra capa de cerámica del otro hueso a través de estructuras que permiten la amortiguación. En la rodilla tenemos los peculiares y famosos meniscos, que funcionan como colchones para evitar que precisamente esas cerámicas entren en contacto. Y efectivamente, cuando tenemos problemas de desgaste de la articulación, ese espacio se va disminuyendo y por lo tanto va creando más fricción. Esa fricción genera más roce, molestia, dolor, limitación para el movimiento. Hay muchos pacientes que refieren que aumenta de volumen, es decir, tenemos la rodilla como un jamón
y por lo tanto es difícil o doloroso el día a día. Entonces, ¿qué hacer para eso? ¿Cómo podemos prevenirlo? Mira, lo ideal es que tengamos un peso adecuado, ¿ok? Siempre ir al nutricionista una vez al año va a ser totalmente indispensable para todos los pacientes. Así no tengamos problemas de sobrepeso, simplemente para controlarnos nuestra alimentación y saber qué estamos comiendo, qué debemos alejar, qué debemos evitar, qué debemos consumir más, que no lo estamos consumiendo, y por lo tanto también evitar este sobrepeso que afecta a las articulaciones. Leopoldo, siempre yo escuché una frase que dice por ahí, esa persona tiene un mal caminar y va muy dirigido a la parte de rodilla. Por eso me lo vas a responder en la segunda parte de Cocina con Juan C. Hoy tenemos aquí un invitadísimo de lujo y tenemos una receta que a todos ustedes les gusta, que es el arroz chino. Ya regresamos. Y seguimos en Cocina con Juan C. Hoy con nuestro invitado súper especial que estamos hablando de rodilla y cadera. Una pregunta que te dice Leopoldo antes de irnos a corte es sobre esa persona que camina mal. Pero antes voy a aclarar a nuestro querido público que estamos haciendo un arroz chino venezolano. Es lo mejor que puedo decir. Ya tenemos el pollo sellado, ¿verdad? Mientras tú me vas respondiendo esa pregunta que quedó al aire, yo voy a seguir el procedimiento e inmediatamente les explico lo que hice. ¿Te parece? Por supuesto. Fíjate, la marcha con cojera o la marcha con dificultad que ocasiona ese tumbadito especial de algunos pacientes es uno de los motivos principales de consulta y efectivamente repercuten sobre las articulaciones. Hay que estar muy pendiente y hay que diferenciar bien entre un dolor articular propio por el desgaste de la articulación y un dolor periarticular. ¿Qué significa periarticular? Recordemos que las articulaciones están envueltas en músculos o tendones y estos músculos o tendones suelen lesionarse también. La diferencia radica en que estas lesiones usualmente son más benignas, es decir, tienen un tratamiento mucho mejor y por lo tanto la recuperación es más fácil. Por ejemplo, una tendinitis, una contractura muscular, ¿ok? Que a veces con un tratamiento de 3 semanas o incluso menos hace que la persona pueda volver a su actividad diaria sin ningún tipo de problema ni limitación. Ahora, aquellos problemas que son articulares muchas veces los descuidamos y generan complicaciones periarticulares y resulta que tenemos de las dos cosas, tanto de la parte articular, el desgaste, y de la parte periarticular, que son los músculos y los tendones. Por eso es muy importante siempre acudir al médico temprano para evitar estas complicaciones. Ahí es donde viene la famosa frase de que hay que prevenir a tiempo y Así no es. lamentarse después. Así es. Fíjate, ya el pollo quedó completamente sellado, ¿verdad? Ojo, si usted no quiere usar pollo, lo puede sustituir con pedacitos de cochino también, de cerdo, o lo que usted tenga en esa nevera, o lo puede hacer sin ningún tipo de carne, solo con vegetales como tal, pues está esa tendencia ahora de comer más vegetales. Yo tengo aquí 2 huevitos, vamos a ver si están perfectos, que estén siempre frescos, para evitar perder el producto como tal. Agregamos uno, el segundo. Fíjense algo muy importante, yo sé que ustedes dijeron, ¿qué pasó ahí? Todo arroz chino lleva una tortilla o lleva huevitos revueltos. ¿Okay? Esa es la base, fíjense, de el secreto del arroz chino. Aquí vamos a hacer nuestros huevitos revueltos que habitualmente hacemos los domingos para desayunar. Sé que también están diciendo, oye, Juan, se está usando mucho aceite. No, tengo el aceite suficiente para sofreír el arroz dentro de un ratito. ¿Okay? Así que ya tenemos los 2 ingredientes listos de la receta, el pollo y el huevito frito como tal. Vamos a agregar el vegetal que tarda un poquito más en cocinarse, que es repollo. Vamos a colocar un poquito. Creo que te va a gustar este arroz, Leopoldo. Estoy seguro de que sí. Vas a ver que sí. Y es muy fácil hacerlo, es muy sencillo. De hecho, me dijiste que en tu casa quien cocina es tu esposa. Así es. O sea, Me encanta. la puedes sorprender ahora tú, haciéndole un arroz chino cuando llegues. Sales del programa, pasas al supermercado si te falta algo y llegas a preparar un arroz chino venezolano. Así es. Ok, tenemos ya el tercer ingrediente colocado, ¿verdad? Seguimos conversando. Correcto. Hay una palabra, y la digo constantemente en esta segunda temporada de Cocina con Juan C., porque comenzamos el programa con esa palabra, el año pasado, COVID. ¿Cómo influye situación COVID-POS en la parte traumatología, caderas, rodillas, el organismo completo? Sí, fíjate, es un tema muy interesante
y aún no hay estudios todavía que certifiquen que efectivamente hay lesiones asociadas post-COVID a las articulaciones, aunque efectivamente hay ciertos planteamientos que relacionados a otros virus similares pudiesen darnos, digamos, pistas o relevancia sobre inflamación de estas articulaciones, sobre todo en cadera y rodilla, asociada a un proceso de tipo COVID. Por lo tanto, siempre es importante que los pacientes, si tienen alguna patología inflamatoria, es decir, veo que por las mañanas aumentan mucho de volumen, las rodillas me molestan, tengo dificultad para caminar, aunque en el día vaya sopesándose eso, igual hay que tomar alerta sobre esto, sobre todo si es un paciente, por supuesto, que ya ha pasado este proceso del COVID, porque nos hace llamar las alarmas o la atención de que efectivamente hay procesos inflamatorios que quedan como secuelas al post-COVID. ¿Okay? Entonces, pendiente con eso en casa. Ok, interesante eso. Vamos con el cuarto protagonista de la receta, jamón picadito. Vamos a colocar un poquito por acá, porque sé que Leopoldo quiere probar este arroz y ustedes lo quieren probar. Entonces, fíjense, ya tenemos la base principal del arroz chino, que son los ingredientes que llevan un poquito más de cocción. Recuerden que si le va a colocar camarones, es poquito tiempo, porque se cocinan inmediatamente. Vamos a agregar el siguiente protagonista de esta historia, que es el arroz. Como dije, está precocido el día antes. Yo uso ese arroz que se llama precocido, prelavado, que es de grano un poquito más consistente, más duro, tiene un poquito más de almidón. Entonces vamos a agregar un poquito acá. Todas las recetas de Cocina con Juan C, usted las puede conseguir a través de nuestra cuenta de Instagram, Cocina con Juan C. Pero si usted tiene duda de lo que estamos usando, le recuerdo los ingredientes. Tenemos repollo, tenemos germinado chino, un poquito de jamón, un poquito de pollo, salsa de soya, y así estamos armando prácticamente este arroz. Pero vienen muchas más cosas con Leopoldo. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir dando recomendaciones y vamos, eso sí, al regreso. Cuando usted venga, terminamos de ensamblar este arroz chino. Esto es Cocina con Juan C. Bueno, y seguimos en Cocina con Juan C. Y miren la magia de la televisión y el tiempo. Ya este arrocito chino está casi listo. Ya tomó el color, las características de nuestro arrocito como tal. Por cierto, Leopoldo, hay un tabú con el consumo de carnes rojas, que está muy ligado a la parte de los huesos. Sí. ¿Eso es verdad? Así es, fíjate algo, las proteínas de alto peso molecular contienen elementos que pueden estar asociados, o el elemento principal en las carnes rojas es la caseína. Y resulta que la caseína tiene un proceso peculiar de digestión en el cuerpo humano porque tarda mucho en procesarse. De hecho, lo vemos mucho cuando comemos a veces algunas parrillas. Tenemos una digestión un poquito más forzada de lo normal. Ciertamente, eso afecta a nuestro organismo y algunos estudios han demostrado que estas carnes rojas se articulan con estas enfermedades de las articulaciones, creando inflamaciones y por lo tanto dificultad al paciente para caminar, algunos dolores o molestias. En general, para pacientes con artritis no se recomienda, pero en el resto de los individuos lo que podemos hacer es moderar las carnes. No es necesario ser completamente vegano para realizar este tipo de dietas, ¿ok? Es suficiente con comer en ciertas ocasiones las carnes y moderarlas como debemos moderar absolutamente todo en el organismo, ¿ok? Entonces, las carnes rojas están bien, pero en dosis bajas. Igualmente pasa con los lácteos porque tienen este tipo de proteínas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y preferir siempre las carnes blancas, el pollo, el pescado. Eso. No, fíjate que este casi tiene pura carne blanca, excepto el Así jamoncito. es. Y es parte de ese, bueno, siempre han dicho que es bueno comer de repente 2 veces a la semana carne, ¿no? Creo que son las indicaciones. Sí, 2 o incluso una vez a la es suficiente, semana. claro. Tenemos un repertorio bastante grande con hortalizas, verduras, legumbres, vegetales y frutas, Claro. que siempre va a beneficiar al organismo y siempre va a aportar suficientes aportes calóricos de vitaminas, que incluso hay algunos pacientes que van a la consulta pidiendo algún tipo de vitamina para el cuerpo cuando las vitaminas están allí, en su casa. Claro. Estas frutas, estas verduras, estas legumbres cumplen todos los requerimientos que necesitamos sin generar en adición algún fármaco. Claro. Y aparte que tenemos que aprender a comer, que es lo importante. Así es. Es a sustituir elementos. Las lentejas son muy buenas.
Yo estoy Bastante. usando mucho la berenjena en este momento, porque de hecho una berenjena bien guisadita tiene una tendencia a sabor a carne bien interesante. Son súper Así que deliciosas. eso es lo interesante. Fíjate, acabo de agregarle, Leopoldo, el pollito que sufrimos al inicio de este programa y yo sé que ustedes están pidiendo que yo les repita la receta de cómo se hace este arroz chino venezolano. Es fácil, aquí en pantalla aparece, pero yo se los menciono. Medio kilo de arroz blanco precocido, media taza de cebollín, media taza de repollo, media taza de germinados chinos, media taza de jamón, media taza de pechuga de pollo, media taza de camarones, 2 huevos, salsa de soya, sal y pimienta al gusto. Así que ya tenemos aquí ensamblado prácticamente la mitad de este arrocito. Vamos a agregar los camarones. ¿Tú comes camarones, Leopoldo? Por Ok, supuesto. vamos a agregarle un poquito. Pues dicen que poquito es porque es bendito, como decían las abuelas. ¿Ok? Fíjate que ya tenemos nuevamente casi todo integrado. Voy a poner por acá. ¿Qué recomendación le podemos dar a toda nuestra audiencia para protegernos mejor, para cuidarnos mejor? Sobre todo cuando comienzan esos dolores de cadera y cuando tú comienzas a subir las escaleras y dices, oye, aquí hubo un dolorcito extraño. Sí, ¿Qué debo así hacer? es. Lo que denominan nuestras abuelitas los achaques, ¿no? Fíjate, la Organización Mundial de la Salud recomienda que por lo menos 20 a 30 minutos al día de una caminata simple, ¿ok? Estamos hablando de caminatas en terrenos planos, con una ropa holgada, con zapatos o un calzado que sea totalmente adecuado, deportivo, es totalmente recomendable para que nuestros pacientes efectivamente se mantengan en una buena salud articular. Y no solo articular, sino también vascular, respiratoria, muscular. El sistema íntegro del cuerpo se va a beneficiar del solo hecho de caminar, del caminar libremente para evitar cualquier repercusión. Ahora, cuando hablamos de subir una cuesta, vamos a subir el Ávila, no es tanto el momento de subir, que lo debemos hacer de forma lenta y progresiva, sino el momento de bajar, que hay que tener mucho cuidado, Es mayor el porque peso, ¿no? allí es donde nuestras articulaciones reciben la carga y es donde se pueden dañar y por lo tanto debemos hacerlo con mucha calma, evitar trotes, porque los trotes desfavorecen, son impactos innecesarios sobre las articulaciones. Me recordaste la frase que decía mi abuela, decía, subir es fácil, lo delicado es bajar. Así es. Así que bueno, vamos a agregar otro ingrediente que no puede faltar en un arrocito chino, que son los germinados. Y que son lo interesante cuando el arroz queda así medio crocante, que es lo sabrosito. Vamos a agregar un poquito acá de crocante y ya vamos a comenzar a darle ese color que todos esperan del arroz chino. Fíjense que lo que es el crocante y el cebollín lo estoy agregando de último. ¿Por qué? Porque es para mantener lo que acabo de decir, el crocante del arroz chino, que es lo más sabroso. Entonces ya agregamos el germinado. Ya sabemos que el arroz está listo porque los camarones ya cambiaron de color, ya se pusieron rosaditos como ustedes pueden ver acá. Esa es una buena indicación o una buena recomendación para si usted va a preparar camarones, sepa que cuando está ya ese tonito está listo. No se deben cocinar mucho porque se vuelve chicloso. Vamos a agregar eso, vamos a agregar un poquito del cebollín que les mencioné y aquí viene quien cierra la historia. Solo, como digo ahora, un puñito de sal. Antes usaba 3, ahora solo uso 1. Un poquito de salsa de soya. Inclusive hay salsas de soya light que son más bajas de sal como tal y pueden funcionar perfecto. Leopoldo, una recomendación y un mensaje para toda la audiencia de Cocina con Juan C. y de Globovisión. Bueno, totalmente. Caminar todos los días, realizar ejercicios de estiramiento, de movilidad articular. ¿Se acuerdan aquellas veces cuando íbamos a educación física y el profesor del deporte nos hacía calentamiento antes del deporte como tal? Bueno, hay que hacerlo todos los días y ustedes van a ver un beneficio increíble cuando lo hagan. Comer sano, ¿ok? Y escuchar mucho los programas de Juan C, porque definitivamente tenemos los mejores consejos aquí. Y usted puede contactar a Leopoldo a través de sus redes sociales por mensaje directo y usted pregunte lo que quiera. Ahora, ¿usted quiere ver el paso a paso de cómo se hizo este arroz chino? A través de la cuenta Cocina con Juan C. Ahí puede aclarar dudas y va a ver el paso a paso y más tarde va a estar publicada también por ahí en el canal YouTube. Oye, Leopoldo, yo quiero que tú pruebes este arroz. A ver qué te parece, cómo quedó. Y antes de eso, oye, tus palabras de despedida por esta vez, pues va a venir pronto. Así es. Un gran abrazo, un saludo de mucha esperanza, de mucha fe, de mucha pasión aquí, desde aquí, a toda Venezuela. Y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, aquí estamos para ayudarlos. ¿No es así, Juan? Ese es el mensaje preciso. Tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos y para poder querer a los demás nos tenemos que querer
cada uno de nosotros. Esto fue Cocina con Juan C. Nos vemos el próximo domingo y eso sí, por favor, se me cuidan porque los quiero ver el próximo domingo.